Buenas Ya, noches. buenas noches. Buenas noches, Rosa. Ya son las 8, Fer. Sí. Buenas noches. Buenas noches, Marta. Buenas noches. ¿Te oye eco, Fer? Sí. Bueno, pues buenas noches. Vamos a empezar esta plática porque no podíamos dejar pasar un día como hoy que litúrgicamente se celebra la Epifanía. Entonces, pues era necesario hacer una presentación, además de que queremos empezar este año 2026 ya con todo el proyecto de la nueva evangelización. Lo vamos a presentar completo este año, primero Dios, ¿verdad? A través de una serie de pláticas mensuales que iremos dando. Pues ahí tienen la imagen, pues objeto de la plática de hoy, el nacimiento, ¿verdad? Que hemos celebrado hace unos días, ese tiempo tan maravilloso, y la festividad de hoy, los tres Reyes Magos que están presentes ahí, junto con atrás con la estrella que los guió. Entonces, ahí está el momento que estamos viviendo, pues litúrgicamente hoy, tradicionalmente, pues va a ser el mañana en la noche, ¿verdad? Es la tradición que se tiene, que el 5 en la noche es cuando se festeja la llegada de los Reyes Magos. Y el día 6 pues, cuando ya se tiene a cabo toda la celebración. Pero si ustedes ven aquí, dice Proyecto Nueva Evangelización. Y ahí están los nombres de los que vamos a participar como ponentes, mi esposa Luz María Aguilar y su servidor Fernando García. Todo esto es una actividad del movimiento de Huella, que tuvo una actividad importante el 22 de noviembre pasado en el Santuario de Cristo Rey, que gracias a Dios fue todo un éxito, con la presencia del señor arzobispo Jaime Calderón, arzobispo de León y vicepresidente de la Comisión Episcopal Mexicana. Así pues, con esto empezamos y quiero aclarar antes que nada, ¿qué es esto de la nueva evangelización? ¿De dónde sale? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo empezó? Bueno, pues vamos a hacer brevemente la cronología de dónde salió todo esto y cuándo se va a echar a andar o cuándo se echó a andar.
porque ha habido esfuerzos anteriores, ¿verdad? Ustedes recordarán el CINE, Sistema Integral de la Nueva Evangelización, que estuvo en nuestro país y en otros países de América del Sur, pero no trascendió. Entonces, es que hay que entender qué es la nueva evangelización. El antecedente es la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio del Papa San Pablo VI. Él es el que empieza a ir por el camino de lo que es la evangelización. Ahorita vamos a ver qué dice él. Esto fue el 8 de diciembre de 1975, sí, hace 50 años, que empezó a verse la idea de algo después del Vaticano II, pues algo tenía que renovarse, algo tenía que presentarse, pues para los nuevos esfuerzos en vistas al nuevo milenio. Formalmente empieza con un discurso de San Juan Pablo II al CELAM, o sea, la conferencia del Episcopado de Latinoamérica en Haití. El 9 de marzo de 1983 es cuando el Papa San Juan Pablo II hace la convocatoria oficial para participar en la nueva evangelización. ¿Cómo se le ocurrió? Pues solo al Espíritu Santo. ¿eh? Así como al Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, pues se inició el Vaticano II, el Concilio Vaticano, pues algo parecido pasó aquí. Después de 20 años de ese concilio, aparece una convocatoria a la nueva evangelización, algo que sonó nuevo. Y dijo el Papa, nuevan su ardor, nuevan sus métodos. Entonces, ahí empieza. Y después viene el discurso de San Juan Pablo II, el mismo Papa, en la cuarta conferencia del CELAM, en Santo Domingo, el 12 de octubre de 1992. Fíjense, esta fecha es muy importante. Ustedes recordarán que es precisamente el quinto centenario del descubrimiento de América o de la evangelización, pues, del inicio de la evangelización en América. Ahí en Santo Domingo se reúnen los obispos de América Latina, pues con ese doble fin, ¿verdad? Celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América y del inicio de la evangelización. Y ahí vuelve a decir el Papa Juan Pablo II, es necesario participar en la nueva evangelización. O sea, va por etapas, no es algo que inmediatamente se dio, casi pasaron 10 años para esta segunda llamado del mismo Papa Juan Pablo II para que se iniciara este proceso y empieza a explicar en qué consiste. Ahorita se los voy a poner. Después aparece la carta apostólica Novo Milenio Naunte, Nuevo Milenio que nace, del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Que todos recordamos ese momento, pues, del gran jubileo de la Encarnación al final, que se cierran las puertas del Vaticano, de Basílica de San Pedro, el 6 de enero del 2001. Esto ya es en el siglo XXI. Y ahí vuelve a repetir. En esta carta apostólica presenta el Papa el programa a desarrollar en el tercer milenio, que poco se ha comentado y menos se ha estudiado y analizado. Y es necesario. Bueno, pues ahí vuelve a decir, como les he dicho, es necesario empezar a trabajar en la nueva evangelización. Pero ya da un programa. Después aparece la 13 Asamblea Ordinaria de los Obispos a nivel mundial, como la que vivimos el año pasado, convocada por el Papa Benedicto XVI. O sea, muere el Papa Juan Pablo II, pero no muere esta idea, esta primera proyección de la nueva evangelización. El Papa Benedicto XVI convoca a esta asamblea ordinaria y el tema es la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. O sea, se da un gran paso aquí también a 10 años después de lo que dijo el Papa Juan Pablo II, pero ya específicamente sobre cómo llevar a cabo la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Esto fue del 7 al 28 de octubre del 2012, ya hace 12 años, 14 años, menos. Entonces, pues ya
Se sigue, si ustedes ven, no es algo que se da inmediatamente, no, ha ido por etapas. Bueno, como quinto punto aparece el Papa Francisco, ¿verdad? Y el Papa Francisco da su exhortación apostólica Evangelii Gaudium sobre la alegría del Evangelio, en la que vuelve a decir es necesaria la nueva evangelización. Desde el principio de su pontificado, el Papa Francisco lo vuelve a repetir. Ahorita les voy a enseñar las palabras. Y después vienen ya como la práctica, y empezar a llevar a cabo las audiencias generales, las catequesis que da el Papa los miércoles, pero son del Papa Francisco y le llamó sobre la pasión por la evangelización. O sea, empieza a poner ya detalles, aspectos muy prácticos. Son catequesis ya sobre específicamente cómo aplicar la evangelización de acuerdo al criterio de la nueva evangelización. Esto fue ya hace 2 años, 2023. Y todavía más reciente, este año, en este año santo jubilar, jubileo del 2025, en las audiencias generales, o sea, en esas reuniones que da el Papa cada 8 días los miércoles y que pueden ver por internet y otros medios, pues vuelve a insistir el Papa Francisco, pero ya no dice nueva evangelización, dice ya, esta es la evangelización de acuerdo a esos criterios, a eso que se fue dando durante varios años. Y también el Papa León XIV, en este 2025 que acaba de terminar, vuelve a insistir. El Papa Francisco propone el tema para el jubileo, que es Jesucristo es nuestra esperanza. Ese fue el tema y es el tema, porque va a terminar el 6 de enero, dentro del próximo martes. El lema fue Peregrinos de Esperanza, ese fue el lema, pero el tema de estudio fue Jesucristo nuestra esperanza. Y tanto el Papa Francisco como el Papa León XIV lo retoman. El Papa Francisco fallece y aparentemente pues todo iba a terminar y llega el Papa León XIV y dice, continuamos con las catequesis jubilares sobre Jesucristo, nuestra esperanza. Bueno, en resumen, como comentario, este es un programa del Espíritu Santo para la evangelización del mundo contemporáneo, apostolado al que se convoca a todos los bautizados, o sea, es un llamado a todos los bautizados, no es para una élite o para un grupo específico, no, dice el Papa para todos, por lo que no se trata de un año o periodo en particular, sino de una actividad indefinida que va teniendo diferentes etapas de preparación y que ya empieza a llevarse a cabo a partir del jubileo 2025. O sea, esto es reciente, en que se presenta a Jesucristo como nuestra esperanza. Y lo vuelve a repetir el Papa León XIV, marcando el carácter cristológico de la nueva evangelización. Ahí está un punto importante. El carácter cristológico, o sea, la nueva evangelización es hablar de Cristo. Hay muchas cosas de qué hablar, sí, por supuesto, pero aquí se trata ya de hablar de Cristo. Y más que hablar de Cristo, dejar que hable Cristo. Ahorita vamos a ver cómo es eso. Dejar que hable Jesús, que lo va a hacer de varias formas, de palabra, de obra, con sus milagros y con todo su testimonio. Bueno, ya han pasado 42 años desde su convocatoria. O sea, lleva su tiempo, esto lleva su tiempo y lo ha llevado. Y se va uniendo con otros eventos providenciales como el segundo milenio de la redención en el 2033. O sea, se va juntando todo como si fuera una preparación. Y el quinto centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el 2031. Aparecen estos dos grandes acontecimientos, tan importante uno como el otro. El de la Virgen de Guadalupe no es menos, es muy importante porque es la primera aparición de la Virgen, ¿verdad? Y que vamos a ver hoy en ese mensaje precioso del Magnificat, ¿verdad? Que lo vamos a leer completo y es admirable. Bueno, cuyos novenarios ya empezaron, aquí está el otro punto importante. Algunos dicen, bueno, pues hay que esperar hasta el 2033 y 2031 y a ver quién llega.
No, los novenarios ya empezaron. Ahorita les voy a poner la foto del Papa Francisco cuando empieza la novena de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Esto ya empezó. Y la novena del Milenio de la Redención ya empezó en el 2024. O sea, ya estamos aquí y se ha unido el inicio de la nueva evangelización con estos eventos providenciales. Así que nos está tocando ver una etapa de la vida que no se había dado en otros tiempos, ¿sí? Primero, pues el segundo milenio y que ya vivimos de la encarnación, ¿verdad? Con el Papa Juan Pablo II, y todavía nos tocó vivirlo, a la mayoría de los que estamos aquí. Y después viene pues el novenario ya de la redención y ya empezó este asunto, ¿eh? Ya empezó. Es una etapa providencial. Querer ocultarla es no darse cuenta de los signos de los tiempos de los que habla la iglesia o el mismo Jesucristo. Ustedes saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover por la forma que está el cielo y los demás, pero no saben interpretar los signos de los tiempos. Y se nos puede pasar, y estamos viviendo momentos muy importantes, providenciales. Repito, esto es labor del Espíritu Santo. Bueno, vamos a lo concreto. La nueva evangelización en el magisterio de la Iglesia. Aquí está el Papa San Pablo VI, ¿verdad? Con el que empezamos, y que dice él, da la definición de evangelización. Con eso se va a empezar todo. No hay evangelización verdadera mientras no se anuncia el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Ahí está todo. Y de ahí va a partir el Papa Juan Pablo II y Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco y el Papa León XIV. O sea, todo nuestro magisterio máximo de la Iglesia. Eso es lo que dice este Santo Padre, ¿verdad? Que ya algunos de nosotros nos tocó vivirlo, pues que fue el que terminó el Concilio Vaticano II a la muerte del Papa Juan XXIII. Así está la anunciación. No hay evangelización verdadera, o sea, no va a haber evangelización mientras no se anuncia el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret como Hijo de Dios. Que ahí viene lo importante. No solo como Mesías, Rey de los judíos, no, como Hijo de Dios, dice el Papa. Esta es una frase, es un texto, pues, totalmente inspirado, ¿eh? Es asombroso y de ahí parte todo. Bueno, 10 años después empieza ya lo que es la nueva evangelización, la convocatoria. ¿Y en qué consiste? Estos son comentarios del Papa San Juan Pablo II y pongo este Cristo como imagen, porque es el Cristo que ha elaborado la inteligencia artificial en base a la sábana santa. Así era el rostro de Cristo según la sábana santa. Ahí se pueden ver todavía los rasgos de la sangre, de los coágulos de sangre, el ojo izquierdo amoratado, casi cerrado por los golpes que recibió. O sea, un buen trabajo. Cuando se usa bien la tecnología es muy eficiente, es muy asombroso y nos da buenos resultados. Por eso pongo esta imagen, porque es la imagen hasta ahora más real de Cristo que se tiene ya trabajada con tecnología. Y dice así el Papa Juan Pablo II, el núcleo vital de la nueva evangelización ha de ser el anuncio claro e inequívoco de la persona de Jesucristo. Eso es. Este anuncio es el que realmente sacude a los hombres, despierta y transforma los ánimos, es decir, convierte. Y este texto va a ser importante si ustedes han leído el documento del Episcopado Mexicano de noviembre del año pasado, a todos los fieles de México sobre la situación actual y sobre cómo llevar a cabo la evangelización. Ahí los obispos ya para México hablan de la conversión personal, del encuentro personal y social. Bueno, algún día hablaremos de eso. Y dice así el Papa Juan Pablo II,
Buscad con honradez y valentía a Cristo. Ya ven que él tenía una oratoria preciosa, fabulosa. Y así gritando lo dice, buscad con honradez y valentía a Cristo. Esto se los dice a los jóvenes en una jornada mundial de la juventud. Él se animaba y con mucho entusiasmo lo dice. Esforzaos por conocerlo a fondo, estudiarlo continuamente. En las Sagradas Escrituras y especialmente en los Evangelios, encontramos constantemente a Cristo. Creed en Jesucristo, amad a Cristo. Ahí da ya el fondo de la nueva evangelización. Buscar a Cristo, pero con honradez y valentía. ¿Por qué con valentía? Porque si algo cuesta trabajo es hablar de Cristo. Ya, sobre todo cuando una persona es bautizada y hizo su primera comunión, piensa que ya lo sabe todo de Cristo. Y porque va a las homilías de la misa los domingos. No, dice el Papa, esforzaos por conocerlo a fondo. Es necesario estudiarlo continuamente, principalmente en las Sagradas Escrituras y en los Evangelios. En los Evangelios, hay que conocer los 4 Evangelios, pero leerlos todos y analizarlos. Y termina diciendo, creed en Jesucristo. No solo crean en otras cosas de lo que se dice de Cristo, pues no creer en lo que se dice, no crean en Él, en Jesucristo, amad a Cristo, eso cuesta más trabajo. Porque de alguna manera la gente pues dirá, ya conozco yo a Cristo, ya recibí mi catequesis, ya fui a un retiro, voy a misa los domingos, pues ya, sí, sí hay conocimiento intelectual, pero amar a Cristo es otra cosa, porque eso implica que la voluntad diga sí, y eso no está muy claro. Ahí el padre Hugo Estrada, uno de los principales predicadores mundiales actuales, lo dice claramente, lo que significa realmente el encuentro con Cristo. Bueno, por eso quiero de nuevo comprometeros a ser apóstoles de una nueva evangelización del amor, del amor. Bueno, y aquí tienen al Papa Francisco cuando empieza la novena intercontinental guadalupana. Bueno, esta es la foto cuando él llega aquí a México y se pone junto a la Virgen de Guadalupe y ahí se queda de 15 a 20 minutos y dice, déjenme solo y ahí se queda solo frente a la imagen. Es preciosa pues esta foto, que es la que sirvió para inaugurar la novena intercontinental guadalupana, que ya vamos en el sexto, séptimo año. Bueno, o sea que faltan 6 años pues para el 2031 y ahora va a faltar menos. Y dice así el Papa Francisco en su exhortación sobre la alegría del Evangelio. Una iglesia en salida, fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos los lugares. Otra vez, en todas las ocasiones, sin demora, sin asco y sin miedo. Sin miedo. La nueva evangelización debe implicar un protagonismo de cada uno de los bautizados. Ahí está el llamado universal. Esto es para todos. No es para los que van a los grupos parroquiales nada más. También para ellos, pues, también para nosotros. Pero eso es para todos. Protagonistas de la nueva evangelización. Eso es lo que pedía el Papa Francisco. Y lo que han pedido, pues, todos los papas. Últimos, pues. Bueno, pues esto fue algo que era necesario. Ya sobre eso hablaremos en otras ocasiones. Vamos al tema de hoy, que es precioso. Como introducción ponemos este prólogo del Evangelio de San Juan, que se leyó pues en la misa de Navidad, un poco antes también, y dice así una partecita, nada más el verso 14, que el Hijo de Dios se hizo hombre, o sea, lo que se conoce como el Verbo, que el Verbo es el Hijo de Dios. O otros le dicen aquel que es la palabra o la palabra, ¿no? Es el Hijo de Dios, la mejor traducción es esta. Y el Hijo de Dios se hizo hombre, pues se hizo carne, pues dice el texto bíblico de algunas Biblias.
Ya las actuales dicen, se hizo hombre y habitó entre nosotros, vino entre nosotros, nació, que es lo que estamos viendo hoy. Y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre. Es Hijo de Dios, pero Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Bueno, ahí está la introducción de lo que queremos ver, porque desde el principio es eso, el nacimiento y la encarnación y todo lo demás. Bueno, vamos a empezar. Los antecedentes son tres. Por supuesto, la anunciación e encarnación del Verbo, cuando Dios se hace hombre, cuando aparece Cristo ya en el vientre de la Virgen María, pero ya está. Ahí está la cita, San Lucas 1:26. Segundo, la visita de la Virgen María a Santa Isabel, otra vez San Lucas capítulo 1. Y el sueño de San José. Estos son los antecedentes, para el nacimiento y para la infancia de Jesús. Bueno, pues le doy la palabra a mi esposa Luz María, que es la que nos va a hablar sobre esto. Empezamos con la anunciación. Envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la joven era María. Entró y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se desconcertó un poco y el ángel continuó: No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. Ella pregunta: ¿Cómo será esto? Y el ángel le contesta: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El que nacerá será santo y se llamará Hijo de Dios. A esta respuesta, María dijo: He aquí la humilde sierva del Señor. Hágase en mí según su palabra. Ante este acontecimiento, el comentario del Papa San Juan Pablo II nos dice lo siguiente: Inmediatamente después del anuncio que trajo el ángel a María Santísima y de la adhesión que ella dio al anuncio, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. La encarnación es primicia de la redención. El Verbo encarnado ya está dispuesto para la obra. Es la inserción de Jesucristo en nosotros en la tierra. Junto al ángel Gabriel que trae el anuncio y junto a María que recibe el anuncio, está Él, a quien hay que entrever con los ojos atentos de la fe. Él es precisamente el contenido del anuncio, es Cristo. Y por último, también el Papa San Juan Pablo II nos comenta: el corazón de María es el primero que habló al corazón de Jesús. Yo les aconsejo que si tienen oportunidad para conocer este corazón de Jesús, hay que leer la encíclica Dilexis Signos del Papa Francisco, porque ahí nos presenta el corazón humano y divino de Cristo y cuánto ama a los hombres y cuánto espera de que nosotros podamos entenderlo y amarlo. Continuamos. Por la visita de la Virgen María a Santa Isabel. María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y este cumplimiento lo vemos en el saludo cuando la Virgen María saluda
a Santa Isabel, e Isabel le dice: yo sé que tú vienes trayendo a nuestro Señor, porque mi pequeño ha saltado en mi vientre. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María dijo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ante esto, el comentario del Papa Francisco es el siguiente: la Virgen María visita a Santa Isabel, pero es sobre todo Jesús en el vientre de la madre quien visita a su pueblo, como dice Zacarías en su himno de alabanza. Nosotros en vísperas leemos el himno de Zacarías, donde dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, y esto se confirma en este hecho cuando la Virgen María visita a Santa Isabel. María siente el impulso del amor y acude a ayudar a una mujer que es pariente suya, y también para compartir su fe en el Dios de lo imposible. Porque debemos recordar que Isabel ya era una persona mayor y aparentemente había sido estéril, pero Dios le concede la concepción de San Juan Bautista, su hijo. Ante el reconocimiento de la identidad mesiánica de su hijo y de su misión como madre, María no habla de sí misma, sino de Dios, y eleva una alabanza llena de fe, esperanza y alegría, el Magnificat. El Magnificat es esta alabanza al Dios Salvador que brota del corazón de su humilde sierva. Es un solemne memorial que sintetiza y cumple la oración de Israel. Ahora me voy a permitir leerles completo el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Aquí podemos observar que Magníficat, nuestra Madre la Virgen María, leía y oraba con las escrituras de los textos bíblicos, porque hay remembranzas en el Antiguo Testamento, en la primera parte de Samuel, donde está parte de este Magnificat, y la Virgen María lo hace suyo, y es como lo conocemos ahora. Por último, otro antecedente es el sueño de San José. En el sueño de San José, esto es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que María estaba desposada con San José. Antes de vivir juntos, ella esperaba un pequeño por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas aceptar a María en tu casa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Aquí se cumple la profecía de Isaías, donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá
el nombre de Emmanuel. Esto se lee en Isaías 7:14. Por último, cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. La Virgen María dio a luz un hijo al que José puso por nombre Jesús. Pues ahí están los antecedentes. Ya los tres son muy importantes, preciosos, solemnes. Si ustedes vieron las imágenes, dicen mucho. Las imágenes hay que verlas con calma porque dicen mucho. Bueno, vamos a seguir la segunda parte, nacimiento del niño Dios, lo que acabamos de vivir hace unos cuantos días. Ahora, si ustedes ven, nos vamos al capítulo 2 de San Lucas y al capítulo 2 de San Mateo. Solamente San Lucas y San Mateo hablan de estos eventos que se conocen como el nacimiento y la infancia de Jesús, de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces vamos a ver el nacimiento de Jesús, el anuncio a los pastores, la adoración de los pastores al niño Dios y la festividad de hoy, la adoración de los magos. Bueno, el nacimiento de Jesús lo acabamos de ver y todo empieza porque San José era de la descendencia y familia de David, sube a Galilea, sube desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, donde vivían, a Judea, o sea, aproximadamente 120 kilómetros. Recuerden que en el sur está Judea, donde está Belén, donde está Jerusalén. En medio está Samaria, ¿verdad? Donde está el pozo de Jacob, en Siquem. Y arriba en el norte está Galilea. Ellos vivían en Galilea, en la ciudad de Nazaret, una ciudad pequeña. Entonces, de Nazaret a Belén, pues eran 120 kilómetros. Entonces, el viaje era muy penoso para la Virgen María, que ya estaba en el 9º mes. Difícil, pues, y la preocupación de los dos, de San José y de la Virgen. En fin, pues tienen que ir a Belén porque San José era de la familia de David y de la ciudad de David era Belén. Para inscribirse con María, la Virgen María, su esposa, que estaba encinta, ya en el 9º mes. Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. Destacamos este último aspecto, que en un pesebre, en un establo fue donde nació porque no había lugar para ellos. Por lo que sea, porque ya había mucha gente, porque se necesitaba pagar una gran cantidad, ellos eran humildes, eran sencillos, o sea, San José carpintero, no tenía muchos bienes. Y ahí en un establo nace el niño Dios, Dios hecho hombre. Ya había sido concebido, pues, 9 meses antes. Ya lo vimos en la Anunciación. Ahí Dios se hizo hombre. Aquí aparece en público, digamos, por decirlo así. Esta no es la encarnación. Esta es lo que sucede después de la encarnación, después de 9 meses de gestación, como un parto natural, como un nacimiento natural. Pero aquí aparece, pues, y ya se presenta el niño Dios. Dios Hijo, pues, Dios hecho hombre, ahí está. Se le recibe en un establo, en un lugar donde se guardan los animales y se deposita en un pesebre, como estamos viendo ahí. Pues sí, son las grandes situaciones que hay que meditar, pero ahí empieza todo. Bueno, ¿qué comenta el Papa León XIV? Miren, el Papa León XIV ya, como les dije, retomó el tema del jubileo, Jesucristo es nuestra esperanza, que propuso el Papa Francisco, y él dice, seguimos hablando de la vida de Jesucristo porque eso es evangelizar. Hablemos de su vida, hablemos de sus milagros, hablemos de su doctrina. Y él dice así, miren, es preciosa su expresión. Aquí, que esta imagen es cuando tomó posesión, cuando fue presentado. Habemos Papa, aquí está el Papa. Eso ocurrió pues hace unos cuantos meses. Y dice así, alegrémonos todos en el Señor, porque nuestro Salvador ha nacido en el mundo.
Hoy desde el cielo ha descendido la paz sobre nosotros. Y dice el Papa, así canta la liturgia en la noche de Navidad. Es precioso ese canto, ¿eh? Así empieza esa antífona. Alegrémonos todos en el Señor, porque nuestro Salvador ha nacido en el mundo. Sea nuestro Salvador, no hay más, es el único. Hoy desde el cielo ha descendido la paz sobre nosotros. Eso es lo que se canta en la liturgia en la noche de Navidad, pues en la Nochebuena. Y así resuena en la iglesia el anuncio de Belén, dice el Papa. El niño que ha nacido de la Virgen María es Cristo Señor. Y aquí hay que diferenciar, distinguir. Es Cristo porque y Cristo significa Mesías, pues, en el lenguaje hebreo. Señor significa Dios en todo el lenguaje del Antiguo Testamento. Entonces, por eso lo está expresando y así, como lo vamos a ver a continuación, dice, el niño que ha nacido de la Virgen María es Cristo Señor, enviado por el Padre para salvarnos del pecado y de la muerte. Ahí está en resumen. Ese es el nacimiento, esa es la encarnación, el que ha nacido, pues es el Señor, es el Hijo de Dios, es el Mesías también, y fue enviado por el Padre para salvarnos del pecado y de la muerte. Y todavía algunos preguntan, ¿no? ¿De qué muerte? Pues la muerte eterna, pues como si fuera poco. ¿Eh? No de la muerte terrena, esa nadie nos salva, pero de la muerte eterna sí. Y concluye el Papa, la alegre noticia de este día es que el niño que ha nacido es Dios. ¡Zas! Así concluye el Papa. Esa es la buena nueva, pues es el Evangelio. La alegre noticia es que el niño que ha nacido es Dios, hecho hombre, que no viene a condenar, sino a salvar. Preciosa expresión. Esto ya es del Papa León XIV, como todos sus comentarios, pues, como todos los papas, con la luz del Espíritu Santo. Pero pues aquí tenemos algo para asombrarnos y para meditarlo. El niño que ha nacido es Dios hecho hombre, antes que nada, que no viene a condenar, sino a salvar. Bueno, viene después el anuncio a los pastores. Esta imagen bien hecha. No sé por qué cuando se pinta un ángel, pues se pone un ángel femenino, siempre ponen figuras femeninas ahí, ¿verdad? Ángel. No, el ángel era otra cosa, sobre todo los ángeles del Señor. Digo, sí, a lo mejor sí, algunos tienen rostro femenino, pues, pero el arcángel, los enviados de Dios eran así, tal cual como aparece aquí, bien hecha esta imagen. Entonces, dice así el Evangelio, habían aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor, el ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les dijo, no teman, pues les anuncio una gran alegría, una gran noticia, pues como dijo el Papa León XIV, que lo será para ustedes y para todo el pueblo y para todo el mundo, diríamos nosotros también. Les ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, el Salvador. Esa es la verdadera traducción. No un Salvador como uno más, como quieren pues las otras religiones. Sí, Jesús es un Salvador, es un profeta, como hay tantos. No, es el Salvador por antonomasia. Es el profeta, es el Hijo de Dios y no hay más. Que es el Mesías. Eso dice el ángel. Sí, para los pobres pastores y para la gente preparada de los judíos, era muy difícil saber que Cristo era Dios. Primero había que verlo como Mesías, porque era lo que esperaba. Por eso dice que es el Mesías y vuelve a recalcar el Señor. Que ahí lo expresa, lo deja pues, y lo recoge San Lucas porque va a ser importante. Bueno, pues ahí está el anuncio de los pastores, precioso. Y ahora vamos aquí a la adoración de los pastores, lo que sigue. Dicen los pastores, vamos a Belén, a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado.
Fueron deprisa y encontraron a María, José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que el ángel les había dicho de este niño. Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores se quedaban admirados. O sea, había ya gente, pues. No siempre estaban solos San José y la Virgen con el niño. Llegó gente vecina de los que habitaban Jerusalén, y por eso en los nacimientos se ponen unas pastorcitas, unos pastores que llevan alimentos, que van a ver a esta familia porque algo ha ocurrido ahí. María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón y no los contó hasta que llegó San Lucas a entrevistarla, por decirlo así, a visitarla, y la Virgen María pues dio a conocer grandes cosas que habían pasado, entre ellas estas, entre ellas la Anunciación, que no sabríamos si no fuera porque la Virgen María lo contó. Y el que lo recoge es San Lucas. ¿Eh? Bueno, pues ahí es bonito también esos aspectos bíblicos, pues, que se pueden discutir y todo y analizar. Pero el mensaje es este. Muy bien, pues llegamos a la fiesta de hoy. La adoración de los Reyes Magos. Que si eran reyes, que si no eran reyes, pues lo que sí sabemos es que son santos. Son santos. Y eran personas sabias, preparadas, así se les traduce, los sabios de Oriente, la última traducción que se les da. Bueno, la tradición, como los Reyes Magos, es una tradición y está bien. Pero dice así la traducción ya bíblica textual. Por entonces unos sabios de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Y aquí empieza ya la reflexión. Hemos visto su estrella en Oriente, pero una estrella milagrosa. O sea que había una estrella de este rey de los judíos. No dice hemos visto toda la constelación. No, hay una estrella en especial. Y así fue, hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Ahí hay un mensaje todavía más profundo, que hay que comentar y meditarlo, pues. ¿Cómo que adorarlo? Pues adorar solamente a Dios. A un rey terreno se les va a rendir homenaje, pero es que no veían un rey terreno, como dice San Juan Crisóstomo, padre de la iglesia, padre y doctor de la iglesia. Buscaban un rey celestial. Era una estrella milagrosa y esta era gente preparada, como dice el Papa Benedicto XVI. Eran gente preparada, científicos. Mucha ciencia acerca a Dios, poca ciencia aleja de Dios. Entonces supieron descifrar, supieron interpretar y por eso viajan y venimos a adorar. Entraron en la casa, vieron ya era una casa, ya no era el establo, pues. Era ya una casa, ya un lugar más seguro, pues. Ya algunos se acomidieron, pues, algunos habitantes y ofrecieron un lugar para la Virgen en lo que pasaban los 40 días antes de la presentación. Ahí llegaron los Reyes Magos. Digo, si la tradición lo pone en los nacimientos, en el establo, no hay problema, pues llegaron. ¿Verdad? Que es lo importante. Vieron al niño con su madre María. Se habla de la Virgen María porque todo este aspecto es mariano. No, no por hacer a un lado San José, que ahí está. No, no, porque principalmente, como lo hacen notar San Lucas y San Mateo, bueno, San Mateo es más por el lado de San José, pero San Lucas por el lado de la Virgen, toda esta infancia es principalmente mariana, y por eso atrás de mí tengo una lona con la Virgen de Nazaret y con la Virgen de Guadalupe, que es la misma. Pues el anuncio que da la Virgen de Guadalupe. Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios por quien se vive. Entonces, es la misma, la Virgen María. Por eso se habla de ella. Y abrieron, no, lo adoraron postrados en tierra. Lo adoraron postrados en tierra. Porque ellos veían algo más. Porque cuando llegaron a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos? Pues nadie sabía de ese rey de los judíos.
El mismo Herodes tiene que llamar a los escribas y fariseos, a los sacerdotes, para que le dijeran dónde iban a ser el Mesías, porque la estrella que los había guiado, ahí se oculta, llegan a Jerusalén, ellos van a Jerusalén, pues ahí se supone que si es el judío, ahí debe estar, en un lugar, en un palacio, pues no. Entonces él dice, no, pues va a ser en Belén, y váyanse por aquí, y bueno, Belén no está lejos de Jerusalén, unos cuantos kilómetros, y hacia allá se fueron. Entonces, pues eso es lo que está ocurriendo y aquí surgen meditaciones curiosas. ¿Cómo es que si los judíos sabían dónde iban a ser y ya el tiempo pues estaba muy propicio, ¿por qué no fueron también a visitar al niño que había nacido? Ahí hay muchas enseñanzas que ver. Bueno, pues abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra. Eso es lo que dice textualmente las Sagradas Escrituras. Y de ahí la tradición de eran tres reyes magos, pues, ¿verdad? Dice San Agustín, el oro como rey terreno. Sí, pues el Mesías era un rey terreno, el hijo de David. Incienso como Dios, hijo, porque era el hijo de Dios. Y mirra como el hombre que iba a padecer, que iba a tener su pasión, iba a morir. Humanamente hablando, murió y resucitó. Entonces, de ahí también la tradición, ya es más tradición de que eran Melchor, Gaspar y Baltasar, eso ya es tradición, pero bíblicamente esto es lo que pasó. Oro, incienso y mirra, y es bonita la tradición, es bonita, ¿verdad? Poner en el... Siempre llama la atención, sobre todo de los niños, los tres reyes magos, en las pastorelas, cuando entran los reyes magos, todos aplauden. Bueno, esto nos pasó a nosotros cuando pasábamos pastorelas, que tuvieron mucho éxito. En el Foro Escaposalco se le ocurrió al padre pues pedir el Foro Escaposalco y dijimos, no, pero pues ahí, ¿cómo ahí, padre? Pues si no, ¿cómo lo vamos a llenar? Se llenó, más de 300 personas. Bueno, y cuando llegan los Reyes Magos, pues hay tres señores, les pedimos a tres señores, vamos, ustedes eran los Reyes Magos cuando entraron, no, hombre, pues la gritería. Y afuera, pues alrededor de ellos. Es bonita la tradición. Ahora, hay mucho que decir de los Reyes Magos. Eh, eh, Todo lo que hicieron para llegar, todo el esfuerzo, pero pues sería muy largo comentar todo. Solamente voy a leer una oración que viene en este libro del curso de Biblia 3 que ya algunos de ustedes han tomado, pero es preciosa la oración y con eso quiero sintetizar, además de mencionar lo que dice el Catecismo de la Iglesia. El catecismo de la iglesia es tradición, o sea, es verdad revelada por Dios de lo que ha venido desde los primeros apóstoles, los obispos y tradición, lo que se ha venido comentando. Aparte de la Sagrada Escritura, existe la tradición, la Sagrada Tradición, que es lo que se ha comentado, lo que se enseña, principalmente por los obispos y el Papa. Bueno, así dice el catecismo de la iglesia, el que mandó a hacer el Papa Juan Pablo II y dirigió el Papa Benedicto XVI, bueno, en aquel entonces el cardenal Ratzinger. Dice, la Epifanía, que es la fiesta de hoy, es la manifestación de Jesús como Mesías de Israel, como Hijo de Dios y como Salvador del mundo. ¡Zas! Eso es la Epifanía. Manifestación de Jesús, del Hijo de Dios hecho hombre, del Verbo encarnado, como Mesías de Israel, Hijo de Dios y Salvador del mundo. Las tres cosas son importantes. Ese es Jesús, el Mesías esperado por el pueblo judío, que era el pueblo escogido, y a quien Dios quiso mucho y a quien Dios quiere todavía mucho. ¿Cómo no? Pues, claro que lo quiere. Bueno, ahí está su historia también triste y todo lo demás. Pero también es hijo de Dios. Por eso se le llama el Señor. Cuando se les aparece a los apóstoles después de la resurrección,
Dice San Juan, allá en Galilea, cuando estaban pescando, es el Señor. Y al título de Señor, es Dios. Y Salvador del mundo, que no puede faltar. Bueno, la oración dice así, pues, para no hacer largo esto. Es una carta a los Reyes Magos. Bíblica, pues, es bíblica. Queridos santos magos, o sea, si eran reyes o no eran reyes, eso ya se los dejamos a los que investigan, pero ya son santos, eso es un hecho. Han pasado ya más de 2000 años de su adoración al niño Dios, y año con año los veneramos con gran afecto. Los admiramos por su entusiasmo y diligencia para buscar el lugar del nacimiento del Rey del Universo, del Hijo de Dios, como ustedes lo reconocieron por una gracia especial de Dios. Hoy les vamos a pedir un favor. ¿Es lícito pedirle a los Reyes Magos algo? Sí, es lícito, pero no solo cosas materiales, sino cosas espirituales, como la unidad familiar, como la curación de los enfermos, como la paz del mundo, como la paz en las familias, como la paz en las almas. Eso se puede pedir, son santos y son intercesores. Bueno, hoy les vamos a pedir un favor especial, que nos enseñen a buscar a Jesucristo, porque esa es la nueva evangelización, que nos enseñen a buscar a Jesucristo para conocerlo, amarlo y seguirlo, para eso. Pero con ese entusiasmo y ese esfuerzo con que ustedes buscaron al niño Dios hasta encontrarlo. Amén. Ahí está. Esta es la Epifanía, esto es la festividad que tenemos hoy y la que vamos a celebrar el próximo martes. Bueno, no vamos a ahondar más ahí. Aquí hay un comentario del Papa Benedicto XVI. La idea decisiva sigue siendo que los sabios de Oriente son un comienzo. Ellos representan la puesta en marcha de la humanidad hacia Cristo. Qué precioso texto este. Representan la puesta en marcha de la humanidad hacia Cristo. Toda la humanidad va hacia Cristo, de todos lados del mundo. Inauguran una procesión que atraviesa la historia entera. No hay más historia. Antes y después de Cristo, no hay más. Por eso atraviesa la historia entera. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, como dice el texto bíblico. Es la alegría del hombre alcanzado en el corazón por la luz de Dios. Cuando se alcanza, cuando nuestro corazón ama a Jesús, es que se ha alcanzado, pues, la luz de Dios, esa luz que da paz. Y a quien se concede ver que su esperanza se cumple, la alegría de aquel que ha encontrado el encuentro con Cristo y ha sido encontrado por Cristo. Precioso el texto del Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Que tiene en su libro Jesús de Nazaret. Bueno, para terminar la tercera parte, pero es que es tan interesante esto que se queda uno aquí. Bueno, vamos a ver finalmente la presentación de Jesús en el templo, que es lo que viene en febrero. Ustedes recuerdan otra fiesta, otra tradición bonita. Estas tradiciones son muy bonitas. Y en nuestro país, México, se han encarnado. Que el nacimiento, que la Navidad, la Nochebuena, las posadas, y que viene los Reyes Magos, y que el 2 de febrero la Candelaria. Bueno, pues aquí está la presentación de Jesús en el templo. La huida a Egipto, la matanza de los santos inocentes, que celebramos el 28 de diciembre, y Jesús en el templo, el niño perdido y hallado en el templo. La presentación de Jesús en el templo, que viviremos dentro de un mes, el 2 de febrero, cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel, que el Espíritu Santo estaba en él. Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Simeón los bendijo. Muy bien presentado Simeón, Vean ese rostro precioso, solemne, pues más que nada, solemne.
Ese era Simeón, un hombre justo, pues, que esperaba al que el Espíritu Santo le había dicho, no vas a morir hasta que veas al Redentor, al Salvador. Está bien hecho y está bien San José, joven, y la Virgen María, todo, pues bien hecho. Hay imágenes buenas, gracias a Dios. Simeón los bendijo y dijo a María, la Virgen María, mira, este niño hará que muchos caigan o se levanten en Israel, como sucedió, ¿verdad? Los apóstoles se levantaron, la gente sencilla, los pecadores, los publicanos que creyeron en Jesús, y los grandes, pues, sabios y doctores cayeron. Desgraciadamente, pues, porque no debió haber sido así. Por eso dice eso Simeón. Será signo de contradicción para todo el tiempo de la historia y sigue siéndolo. Y a ti misma una espada te atravesará el corazón. El dolor que va a tener la Virgen María por la pasión, por todo lo que va a vivir. Hay muchos momentos, ya a eso le dedicaremos una plática especial en mayo sobre la Virgen María en las Sagradas Escrituras. Comentario del Papa San Juan Pablo II. Y aunque ninguno de los presentes, excepto Simeón y la profetisa Ana, lo sepa y dé testimonio de él, en el momento de su llegada debería resonar el Salmo 23. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. Eso dice el Salmo. Y por eso dice el Papa, precisamente fue escrito para este momento, para cuando iba a presentarlo en el templo. Ahí debió haberse recibido, pues, a nuestro Señor con todo lo que podía hacerse, pues, de alegría y resonar y todo lo demás. Y no, entra desconocido. Bueno, y todavía está desconocido. Acabamos de celebrar la fiesta de Cristo Rey en el Santuario en el Cubilete y la festividad pasó como si nada. Fue el centenario de la fiesta de Cristo Rey y realmente hubo poca alegría. Esto se vuelve a cumplir, desgraciadamente. Pues sí, era un esfuerzo ir al Cubilete el día de su festividad y el día del homenaje a nuestros mártires del Cubilete, pero había que hacerlo. Los que estamos ahí sabemos que vivimos un momento único de toda nuestra vida. Eso marcó ya toda nuestra vida. Momento especial. Enfrente de Cristo, ese Cristo del Cubilete, enfrente de Cristo en el altar, enfrente de Cristo representado por el obispo Jaime Calderón, enfrente pues de lo mejor. Y es lo que debió haber pasado aquí, pero no pasó. Y ya termina el Papa diciendo, salve, tú que has llegado a ser madre de nuestra luz, con el precio del gran sacrificio de tu Hijo, con el sacrificio maternal de tu corazón. Hay mucho que ver en el corazón de la Virgen María. Ya lo haremos, primero Dios en mayo. Bueno, ya por último, los últimos pasajes, la huida a Egipto. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre. Huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Cuando llegaron los Reyes Magos ahí, cante Herodes, y ya Herodes les dice, después de haber consultado a los doctores de la ley, váyanse a Belén, donde van a ser, y todavía les dice, y cuando lo encuentren, vengan a avisarme para que yo también vaya a adorar. No, pues le va para matarlo. Por supuesto que los Reyes Magos se van por otro lado. Ahí están los avisos de Dios, pues, cuando Dios ve necesario, da un aviso especial, ya sea por sueños o por lo que sea. Pero hay que estar atentos a los signos de los tiempos. Ahorita nos está llamando. Viene el segundo milenio de la redención, o sea, de cuando se efectuó la redención, la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Viene el quinto centenario de que la Virgen María se aparece por primera vez en público al mundo, la Virgen de Guadalupe. Bueno, y ocultarlo, pues, no es posible. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes, más o menos 1, máximo 2 años. Mientras tanto, ¿qué pasó? Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se enfureció tanto
que mandó matar a todos los niños de Belén. Y ahí empieza la larga historia de los abortos. Digo, no fueron abortos, pero fue matanza de niños. Ahora se le matan y ya no así abiertamente, ¿verdad? Los dejan hacer ahora desde que están dentro, pues. Las falsas doctrinas, pues ya el error total del ser humano, matar la vida. Por más que los doctores dicen, ahí hay una vida, no hay vida y vámonos. Bueno, pues ahí está, ahí empezó todo. Y de todos sus alrededores que tuvieran menos de 2 años, conforme a la información que había recibido de los magos. Y termina esta parte con Jesús en el templo de Jerusalén, como el niño perdido y hallado en el templo. Leemos, rezamos en el rosario. Y dice así el texto bíblico. Sus padres iban cada año a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta, según la costumbre. Terminada la fiesta, cuando regresaban, Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Ahí está, la imagen es bonita, 12 años, el niño Jesús, bien, mirada atenta, de que es su misión. O sea, siempre tuvo conciencia de que era el Mesías, de que era el Hijo de Dios. Por ahí algunas herejías, no, es que él ni siquiera sabía que era el Mesías hasta que San Pedro le dijo, no, por Dios. Ahí está un ejemplo claro. Bueno, pues no lo sabían sus padres, se quedó pues en las caravanas que habían. La costumbre era que por delante iban los hombres y por atrás las mujeres. La Virgen María creyó que iba con San José que iba con la Virgen María. Llegaron al final del día, el primer día, no lo encuentran y ahí van de regreso. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, no solo escuchándolos, sino haciéndoles preguntas. Así fue. Al verlo se quedaron asombrados, pues sí, los doctores de la ley, y su madre le dijo, bueno, se quedaron asombrados que los padres, la Virgen María y San José, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Una reacción inmediata, pues, de la Virgen María como mujer, como madre. ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados. Sí, su padre adoptivo, pues, San José. Él les contestó, fíjense la respuesta, es tremenda. ¿Por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Pues sí, su padre, pues, Dios Padre, plena conciencia de que él era el Dios Hijo, el Hijo de Dios. Eh, claro, es una respuesta dura. Imagínense a la Virgen María, pues con esa respuesta, pues todo lo guardaban con su corazón. Y ahí, pues esa fue la respuesta, dice el texto bíblico. No entendieron la respuesta, o sea, no supieron bien de qué se trataba, pero después lo vieron claramente. Bueno, en síntesis es eso. Y aquí hay un comentario, otra vez del Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Gran expositor, le gustaba tener una cruz como esa, grande ahí en el pecho. Este año 2026 hay una fecha importante que es el centenario de la Cristiada y el general cristero por excelencia, general Gorostieta, portaba así también su crucesota ahí, que era un liberal y fue un convertido en plena cristiada y así llegó con su cruz. Bueno, ahorita me acordé de eso, pero es algo que no debemos dejar pasar y lo haremos a su debido tiempo, hablaremos sobre eso. Dice así el Papa Benedicto XVI, la misión divina de Jesús hace saltar todas las medidas humanas, es lo que se llama el respeto humano. La misión divina de Jesús y todos los que vamos atrás, pues hay que saltar todas las medidas humanas y se torna siempre de nuevo en un oscuro misterio para los hombres. Siempre va a ser misterioso. Jesús no está en el templo como rebelde frente a sus padres, sino justamente como obediente, con la misma obediencia que conduce a la cruz y a la resurrección. Como hijo, Él está con el Padre en una relación de tú a tú, o sea, su hijo, por generación, ¿verdad? Yo hoy te he engendrado, dice la carta a los hebreos, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado.
vive en su presencia, lo ve. A Dios nadie lo ha visto, solo el Hijo, ¿verdad? Y a quien que el Hijo lo quiera dar a conocer. Muy bien, pues ahí está. Vamos a terminar con la bendición de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esta oración ya de la nueva evangelización cristológica, eminentemente, así debe ser la oración, por excelencia. Y la bendición, tenemos esta imagen preciosa también, en donde nuestro Señor está dando la bendición. Miren lo que se puede uno, las imágenes ayudan mucho. Y aquí les voy a decir a todos que lean la oración junto conmigo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, hecho Señor hombre, Jesucristo, Hijo de Salvador y Dios, Redentor y nuestro y de toda la redentor humanidad, de la humanidad, ten piedad y ten misericordia de nosotros, de nosotros, perdona nuestros pecados, y llévanos a la vida llévanos a eterna, la vida eterna. en el nombre del En Padre, el del Hijo nombre y del del Espíritu Padre, del Santo. Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Pues muchas gracias. Les quise poner una rosca de reyes, pero no encontré, pero pues ahí está el adorno, ¿verdad? Para mañana en la noche, en esa cena familiar, hay que hacerlo, la tradición es muy bonita. No es lo único, pues, hay que hablar de lo que significa la Epifanía, su significado. Una oración, pues, hacer una oración, pero hay que hacer la rosca, es todo lo que es familiar hay que hacerlo. Y aquí entra otro de los mensajes del episcopado mexicano. Es necesario fortalecer a la familia, ¿verdad? Porque es la parte herida de la sociedad. Así Mm. dicen, pues, nuestros obispos. Ya hablaremos de ese mensaje porque también es necesario. Pues ahí está, muchas gracias a todos. Vamos a dejar de compartir por si quieren hacer algún comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, dice Reina. Pues gracias también a ustedes por estar hoy aquí, Aurora, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera. Buenas sí, noches. pues muchas gracias a todos. Consuelo, muchas gracias. Siempre está por Muchas aquí, buenas noches. ¿verdad? Qué Gracias, buenas bueno. La noches. Parroquia de la Pasión. Laura de la Garza, ¿de dónde nos hablas, Laura? Bueno, ya no me yo, pero pues todos los que están aquí, Gracias, buenas Gracias, noches. Fer. todos buenas Buenas noches. noches. Buenas noches Bye. a todos. Gracias Pues todos por los que están todo, aquí, Vir, pues con Fer mucho y gusto. Gracias, María. gracias a Y todos. primero Buenas Dios noches. los invitamos en febrero, vamos a dar el primer año de la vida pública de Jesús, el 18 de febrero, que es el miércoles de ceniza. Ese día vamos a seguir con estos temas, pero ya con la vida pública de Jesús. Bueno, pues eso es todo por hoy. Muchas Buenas gracias. Muchas noches. gracias. Hasta Buenas, luego. Un hermoso año Gracias, para buenas todos. noches, feliz año a todos. Feliz Igualmente, año, Muchas feliz año, gracias. sí, señor. Bye. Consuelito. Bye. Buenas noches, buenas noches.